Han tenido 4 años para fiscalizar. Todas las comisiones investigadoras la han presidido miembros de la oposición. Y el APRA no tiene mayoría en el Parlamento. De tal manera que el Parlamento debe afirmar no solamente su institucionalidad como contrapeso al Poder Ejecutivo, sino también como el gran aliado para generar una transferencia al nuevo gobierno en forma pacífica y democrática. De crear 2 vicepresidencias más ha sido reconsiderada al interior de la Comisión Política. No, ha sido una reflexión que él hizo y que obviamente ya no la ha desarrollado, porque todas las bancadas, incluidas las nuestras, consideramos que era no solamente inoportuno, sino inconveniente de que en vísperas de la elección de la última mesa directiva de este quinquenio se puedan incrementar 2 vicepresidencias más. Solamente la única excepción que se hizo fue cuando se restableció la democracia en el país. Pero yo creo que, ha sido presidente del Congreso, yo creo que es más que suficiente tener 3 vicepresidencias para poder administrar el Parlamento. Premier, el expresidente del gabinete, Pedro Pablo Kuczynski, ha señalado de que si él se hubiese enterado de que el decreto 030 de 2005 beneficiaría en gran parte a Lori Berenson, él jamás hubiese firmado ese decreto. ¿Cómo es posible de que nadie haya tocado el tema de Lori Berenson cuando se estudió este decreto? Bueno, no solamente esta sentencia, si ustedes revisan, en el quinquenio pasado, la defensa del Estado ante la Corte estuvo muy relajada, nos han ganado casi por goleada, y los montos que el Estado peruano está obligado a pagar por estas resoluciones que son vinculantes, son, la verdad, son lesivos a los intereses del país. Y en ese sentido, nuestros procuradores actualmente están instruidos para ir a la Corte, así como la Corte nos obliga a pagar a los familiares de los terroristas o a los terroristas. También queremos advertirle que hay muchos terroristas que han salido liberados y no han pagado las indemnizaciones a las que están obligados por haber matado a gente indefensa y gente inocente. De tal manera que nosotros vamos a dar la pelea en la Corte Interamericana, porque yo creo que resulta una paradoja. O sea, a los terroristas y a los familiares de los terroristas les tenemos que pagar en dólares, indemnizaciones, y ellos no honran con el pago de las indemnizaciones a los familiares de víctimas inocentes que cayeron en manos de esta horda criminal. Premier, una consulta. ¿Cuál es su posición respecto al pedido del presidente Alan García para que se fiscalice, Contraloría fiscalice al Congreso de la República, para que fiscalice el Banco Central de Reserva y Ministerio de Defensa? En primer lugar, absolutamente de acuerdo. Estamos terminando en el Consejo de Ministros de hacer el proyecto de ley. No pueden haber islas. Todas las instituciones que manejan recursos públicos no pueden estar exceptuadas del control, y la autoridad que por mandato de la Constitución está legitimada para fiscalizar el adecuado manejo de los recursos públicos es el Sistema Nacional de Control, en la cabeza del Contralor General de la República. No pueden haber islas. La autonomía del Congreso, del Tribunal Constitucional, del Banco Central de Reserva no se puede malinterpretar. Por eso es que comparto y apoyamos, como no puede ser de otra manera, la posición del presidente. El Banco Central de Reserva, el Congreso, las Fuerzas Armadas, ningún instituto ni institución, por autonomía que tenga en la Constitución, puede estar exenta del control que debe hacer la Contraloría al manejo de los recursos públicos. La cultura del secretismo tiene que ser abandonada, es incompatible con el sistema democrático. Por eso es que vamos a enviar el proyecto al Congreso, y yo tengo la seguridad que una de las primeras normas que el nuevo periodo legislativo apruebe será la de restablecer la facultad irrestricta que tenga la Contraloría General para poder fiscalizar el adecuado manejo de los recursos públicos de todas las instituciones. Ministro, en todo caso, ¿por qué ahora se manda ese proyecto de ley, o se va a mandar ese proyecto de ley subsanando esos errores, si hace unos meses el Poder Ejecutivo envió otro proyecto de ley excluyendo a varias entidades públicas, y además en el Congreso de la República el señor Sumaeta, el congresista Sumaeta, planteó
otra visión a este proyecto de ley que excluyó a muchos organismos más. No, lo que hay que interpretar bien, el sistema de control tiene 3 tipos de acciones que no son excluyentes. El control concurrente, el control preventivo y el control ex post, que es la facultad más importante que tiene el Sistema Nacional de Control. Lo que nosotros hemos hecho es exonerar algunos proyectos que hemos priorizado en un decreto de urgencia para que el control preventivo se pueda llevar en la etapa del control ex post, pero de ninguna manera licenciar alguna institución para que no sea controlada. El proyecto de todo el Ejecutivo exoneraba a Defensa, a Policía, al sector Salud. Ese proyecto de ley lo presentaron en abril de este año y a partir de ese proyecto de ley es que ayer el presidente promulga una ley con todos estos organismos excluidos. Entonces usted ahora nos dice que van a presentar otro proyecto de ley para incorporar más entidades. ¿Por qué si esa era la intención del Ejecutivo no lo hicieron hace 3 meses? No, perdón. Yo le puedo decir, de repente no me he expresado bien, o la información hay que completarla. Todas las instituciones que usted me ha mencionado tienen órganos de control interno, todas, de siempre. La idea era liberar de esta etapa en proyectos que necesitamos que se ejecuten rápidamente, pero de ninguna manera el Poder Ejecutivo ha planteado un proyecto de ley para cerrar las oficinas de control interno del Ministerio de Salud o de institución alguna. Entonces, eso era para liberar algunos proyectos que son... Aquí estamos hablando de oficinas de control, que son instituciones estables dentro de los organismos que ejecutan recursos públicos. Por eso es que no hay ninguna incoherencia. Y la posición del gobierno es, si Palacio tiene su jefe de órgano de control que lo designa la Contraloría, y yo le digo, acá en la PCM tengo 1 año y yo no sé quién es el jefe del órgano de control y me parece muy bien que ella haga su trabajo en función de las directivas que le da el Contralor y no el presidente del Consejo de Ministros. Y no puede haber institución exenta. Premier, siguiendo sobre el tema, muchos congresistas, están de acuerdo que el Congreso sea, que el supervisor por Contraloría, pero si